y un activo político de Panamá, una nueva generación política importante, además un joven carismático. Tenemos las mejores informaciones de Richard. Hay muchos temas de los que hay que conversar con Richard. El tema de la población indígena a nosotros los dominicanos siempre nos llama la atención porque nuestra población aborigen quedó eliminada en los primeros 60 años de la invasión de los europeos. Porque eso fue una invasión, eso no fue otra cosa. Pero bueno, ahí vamos. El tema de la corrupción es un tema también que ocupa, nos ocupa a todos. Yo pienso que Panamá no está exenta del tema de la corrupción. No creo que esté exenta porque somos parte de América Latina. Siento que Richard no ha entrado todavía, Nata. Entonces son temas que están ahí, con los que hay que bregar. Y de eso habrá que hablar con Richard en breve, ¿no? Se incorpora don José Ismael Román, ahí lo veo ya en línea con nosotros. Hemos avanzado algunas ideas, José Ismael, en esta conversación con Richard Morales. José Ismael. Un placer, buenos días a los amigos televidentes del programa Voz para el Cambio. Como siempre, aquí listo para compartir, en este caso, con un hombre, un ser humano de la parte istmica, Panamá, con Richard. Un privilegio para mí. Yo espero que el internet no te falle, José Ismael. Otra vez se te ha fallado. Hoy no debe fallarte. José Ismael, Nata, no tengo todavía a Richard en contacto. José Ismael, Panamá en Centroamérica es un desafío, ¿no? Por todo el tema del canal, pero sobre todo por la influencia de los Estados Unidos desde la fundación de Panamá. Porque aunque Richard no vio esa parte, yo no quise preguntar esa parte así muy cruda, pero uno tiene como la información de que a Panamá la empuja Estados Unidos para convertirla en una nación, para tener el control de ese territorio y lo de la construcción, porque lo tuvo en perspectiva, lo del canal. Entonces, bueno, esa cosa vamos a ver si la conversamos más transparentemente con Richard cuando retorne. José Ismael. Sí, no, en este caso Panamá es una región, hay que decirle así región, no solo un país, para lo que significa estratégicamente para Estados Unidos y desde el punto de vista comercial y estratégico. Entonces, aunque se firmaron los acuerdos para Estados Unidos entregar el canal, el control lo tienen ellos y son los que mantienen la revisión de los barcos que pasan por allí. Recuérdate el caso del barco que había salido de Cuba, que ellos lo detuvieron ahí, hicieron una falsa acusación de que llevaba un avión MiG en pieza y lo confiscaron, dicen ellos, ¿no? Que no eran más que repuestos, y así es. Mucho control en Panamá, el problema social, el problema de la corrupción. Ya está ahí Radamés. Ahí. Bueno, Richard se incorpora con nosotros, qué bueno. Gracias, Richard, por estar ahí de nuevo. Se incorpora aquí don José Ismael Román, que es el experto en materia de política internacional del STAC, de los productores del espacio. Y ahí José Ismael enunciaba un elemento que fue de conflicto hace como 2 años de esto. Aquel barco que llevaba una pieza cubana y el barco lo retuvieron, dijeron que era un MiG desarmado. Finalmente, ¿en qué paró el expediente aquel, Richard? Sí, ese fue uno de los tantos, bueno, episodios de, yo diría, servilismo casi voluntario de un presidente panameño. Eso, y digamos, y son hechos que hacen los presidentes en Panamá buscando mantener el favor estadounidense. Hay un antecedente reciente de ese con el expresidente Martinelli deteniendo un barco que llevaba vinculado a Corea del Norte incluso. Sí. Pero, digamos, no manejo exactamente qué sucedió con la carga final,
tengo entendido que fue retenido y mantenida dentro de Panamá. Pero ahí lo que podemos ver es, digamos, esa gestión que sigue existiendo dentro de presidentes panameños a Estados Unidos, a pesar de la no presencia ya directa en el territorio, aunque eso habría que, claro, que también aclararlo un poco, tras la invasión del 89 y la recuperación del canal y la zona del canal, Panamá firma un tratado, un acuerdo de seguridad que le permita a Estados Unidos utilizar la infraestructura panameña para movilizar sus tropas. No pueden quedarse en el territorio, pero pueden usarla para moverse de un punto a otro, ¿no? Así que pueden aterrizar sus equipos, sus instrumentos de guerra, básicamente, en el territorio y de ahí moverse a otro escenario, ¿no? Ahora, en el caso del expresidente Martinelli, no le sirvió de mucho, este intento de ayudar a Estados Unidos, deteniendo en este caso el buque, debido a que actualmente que enfrentó y sigue enfrentando procesos legales dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí viene esa frase de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, ¿no? Y el expresidente del país, Varela, entabló relaciones con China, lo que aparentemente tampoco fue del agrado de Estados Unidos, y esas relaciones han sido en este momento congeladas para todos los efectos, ¿no? Varias concesiones que se le habían dado a China, licitaciones que se habían ganado sus empresas, actualmente están detenidas bajo el nuevo gobierno. Richard, en este caso, con relación a Panamá, ¿qué tanto control sigue teniendo Estados Unidos, tanto en el canal como en el país? ¿O qué control tiene el país sobre el canal? Porque es una zona estratégica, sigue siéndolo para los Estados Unidos. Y como ellos pararon, tratando de seguir manteniendo el control, pararon la posibilidad de otro canal, en el caso de Panamá. Sí, digamos, la parte administrativa está en manos panameñas, digamos, con una cercanía importante a la industria marítima internacional, pero es una administración que se maneja como una empresa pública, básicamente una empresa pública panameña. Estuvo desde su construcción bajo las manos del ejército estadounidense. Hay que destacar ese hecho de que la construcción del canal y su operación estaba básicamente bajo el mando de los militares estadounidenses, ¿no? No era simplemente una empresa pública o estadounidense o una empresa privada en todo caso, ¿no? Sino que era, y ahí uno ve la importancia geopolítica militar que tenía, ¿no? No solamente comercial. Pero el tratado que firma Panamá con Estados Unidos, el tratado Torrijos-Carter, son básicamente dos tratados en uno, ¿no? Y está el tratado donde se acuerda una transición, donde la administración y los bienes en la zona del canal iban a traspasar a nuestro país, a Panamá, pero el segundo acuerdo es el de neutralidad, donde básicamente se acuerda que la seguridad del canal iba a estar bajo los dos ejércitos, ¿no? Es decir, que garantizar la neutralidad del canal, que significa el tránsito ininterrumpido de buques, estaba garantizado por Panamá y Estados Unidos, por sus ejércitos. Pero desde la invasión de Estados Unidos a Panamá, Panamá no tiene ejército, Panamá disuelve su ejército. Así que básicamente, si hay algún tipo de amenaza al canal o interrupción del tránsito, Estados Unidos puede intervenir en el territorio para restablecer ese tránsito. Así que tiene una especie de amenaza. Quien negoció el tratado y lo termina firmando, que es el general Torrijos, en su momento dijo que quedábamos bajo el paraguas del Pentágono. Es decir, que Estados Unidos no intervendría o no estaría interviniendo de manera periódica directamente en el país, pero que podía hacerlo en un momento dado, ¿no? Esa no es la razón principal que ellos esgrimen cuando se da la invasión de Panamá en el 89, pero es una de ellas, ¿no? Pero pudiéramos decir que el tema administrativo,
y los trabajos que se hacen en el canal y alrededor no cuentan con algún tipo, no hay un papel directo estadounidense ahí, ¿no? Es decir, Panamá ha contratado con, incluso dos de los puertos más importantes que tiene Panamá están en manos de empresas vinculadas a Hong Kong y a China, etcétera, ¿no? Así que, incluso el proyecto de ampliación del canal. El canal fue ampliado recientemente, entre 2010 y 2016 se dio una ampliación del canal, básicamente con otro juego de esclusas para que los barcos post-Panamax de mucho mayor tamaño pudieran transitar. Esa licitación se la terminan ganando empresas italianas, españolas, por encima de las empresas estadounidenses que habían participado. Así que no es tanto que Estados Unidos actualmente está directamente incidiendo en todo lo que sucede en el país económicamente o políticamente, pero sí se mantiene, sí se mantiene presente y mantiene este instrumento que es el Tratado de Neutralidad, que le permitiría intervenir si siente que Panamá está actuando de una manera contraria a sus intereses o del manejo del canal. Alfonso, discúlpame un segundito nada más, Alfonso. Y ustedes que han tenido una relación directa con Estados Unidos y que tienen cantidad de panameños, panameñas allá también en Estados Unidos, desde el punto de vista cultural, con esa presencia que ellos mantuvieron ahí, ¿cómo tú pudieras definir eso entre Estados Unidos, Panamá? Sí, es una relación que que es conflictiva y contradictoria, ¿no? Porque cuando Estados Unidos se implanta ya del todo en Panamá a partir de 1904, que asume esta especie de protectorado en Panamá, ellos establecen un área segregada, que es la zona del canal, alrededor del canal, donde básicamente no tienen mayor relacionamiento cultural con el resto del país. Es decir, que no hay un intento o de asimilar a los panameños a la cultura estadounidense o de tratar de ejercer una influencia cultural sobre ellos. Al contrario, si uno ve el lenguaje de la época de las autoridades estadounidenses era altamente racista. Había un desprecio por el pueblo panameño como esta gente poco civilizada del trópico. Incluso todo el proyecto de la zona del canal, que es ese territorio que ellos urbanizan alrededor del canal, lo ven como una especie de proyecto civilizatorio en el trópico, que ellos iban a demostrar que era posible civilizar estas tierras que todavía estaban atrapadas en el pasado y que su gente era inferior. Es decir, el discurso estadounidense era muy racista. Ahora, no ayuda al caso de que este fuera un proyecto llevado por los militares estadounidenses y las leyes que implementaban dentro de la zona del canal, porque obedecían dentro del territorio, las leyes eran estadounidenses, eran las del estado de Luisiana, uno de los estados en su momento también de los más racistas dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero sin lugar a dudas sí jugó un papel importante, digamos, como referente, ¿no? Siempre existió y lo mantengo digamos, en el análisis cultural aquí, no tanto el económico, esta idea de que los bienes y servicios que se podían obtener en la zona del canal eran superiores a los que habrían dentro de Panamá. Este deseo, digamos, de acceder a lo que hay dentro de la zona del canal. Pero no hubo un proceso, digamos, de influencia o asimilación directa. Los panameños no hablan en promedio más inglés, por ejemplo, que el resto de los pueblos latinoamericanos. Incluso uno pudiera decir que la cultura panameña se desarrolla en contraposición o en antagonismo con Estados Unidos. ¿Qué hicieron muchos de los primeros presidentes panameños tras el 1903? Ellos trataron de construir una narrativa con un fuerte énfasis hispánico, y es uno de los pocos países que enaltece, digamos, a conquistadores y colonizadores y que los tienen en monumentos, a diferencia de héroes nacionales. Y esto se debe nuevamente a que Panamá recibió, como era de esperarse, muchas críticas de otros países latinoamericanos en el momento que se da la separación, y esta era una medida, digamos, de contrarrestar, digamos, de contrarrestar ese peso o esa percepción de que era básicamente una colonia o un protectorado estadounidense. Pero no hay un fuerte arraigo de cultura anglosajona en Panamá, ¿no?
Culturalmente no hubo nunca ese proceso. Terminó siendo más una relación conflictiva a lo largo de la historia, y son esos conflictos precisamente los que permiten que se llegue a ese tratado del 77, donde Estados Unidos se retira del país, debido a que el canal requiere de gran estabilidad para funcionar. Es muy fácil para generar algún tipo de acción que interrumpa el tránsito, ¿no? Algún tipo de acción militar o contrainsurgente. Así que para Estados Unidos, en el momento que a ellos les quedó claro que el pueblo panameño rechazaba su presencia, esto se dio sobre todo el 9 de enero del 64, con un gran levantamiento popular, a Estados Unidos le quedó claro de que tenía que renegociar su presencia en Panamá, porque ya no era sostenible y ya no era necesaria incluso para la propia administración del canal. Richard, hay muchos problemas planteados en Panamá y en la conversación. Está el tema de la producción agropecuaria con sus dificultades, a pesar de tener una gran cantidad de terreno disponible para ser autosuficiente en producción de rubros importantes de la canasta básica de Panamá, por su característica del territorio y por la extensión del mismo en proporción a la población. Sin embargo, eso no ocurre, significa que lo lleva a importar muchos de los productos básicos que tienen que consumir. El tema de la extrema pobreza en la población indígena, que cubre cerca del 15% de la población total de Panamá. Ese tema del acuerdo Torrijos-Estados Unidos, que posibilita que Estados Unidos pueda intervenir ante cualquier eventualidad que pudiera interrumpir la continuidad de las operaciones del canal. La actitud actual del gobierno de congelar inversiones chinas y las relaciones con China. Todo el tema de la pobreza, de trabajo mal pagado. Hay temas de alguna manera de soberanía también en discusión que es necesario internamente reivindicar. Todo esto nos plantea a nosotros la idea de que hay desafíos políticos planteados en Panamá para romper con el modelo político que rige en Panamá, cómo se tensan las fuerzas políticas, cómo emergen nuevas propuestas políticas que pudieran dar respuesta o que se estén planteando dar respuesta a estos desafíos. Y ahí, no, muy buena pregunta, Alfonso, y ciertamente, ¿no? Y es importante reconocer que existen fuerzas, pudiéramos llamarle contrahegemónicas, o fuerzas que han venido luchando a lo largo de las décadas en contra de el modelo que se ha implantado en Panamá. Esas luchas pueden remontarse a los primeros intentos que hubo en el país de evitar que los tratados, el tratado Heybuno-Varila, que fue el tratado que firmó Estados Unidos con Panamá tras la separación, fuera interpretado de una manera excesivamente lesiva a los intereses nacionales. Porque incluso las élites que participaron en ese proceso de separación subestimaron hasta dónde iba a llegar la ambición o el control que iba a ejercer Panamá sobre el territorio. Por ejemplo, nunca se esperaron que el país iba a perder sus principales puertos en el Pacífico y en el Atlántico, pero efectivamente los terminó perdiendo ante Estados Unidos, que los sumió como parte de la zona del canal, ¿no? Pero ha habido una fuerte resistencia de parte de obreros, de parte de obreros, de los estudiantes, y son los estudiantes quienes precisamente en Panamá forman esa vanguardia patriótica que termina rechazando y, pudiéramos decir, incluso expulsando a Estados Unidos del país, ¿no? Una organización y movilización y toma de conciencia a lo largo de décadas del estudiantado panameño, que se convierte, uno pudiera, como mencioné, en la vanguardia de los movimientos sociales en el país durante la década de los 40, los 50, los 60, hasta conducir a la inevitabilidad de ese tratado Torrijos-Carter, ¿no? Porque tenía, digamos, que tiene como dos caras, ¿no? Que tiene la cara, nuevamente, la cara positiva, que es decir, se recupera el control del territorio, pero a la vez tiene su lado negativo, que es este tratado de neutralidad que le permite a Estados Unidos intervenir, ¿no? Y
Y en la actualidad hay sectores organizados, pudiéramos decir que de los sectores populares panameños, de los movimientos sociales, que han estado organizándose políticamente, pero también en las calles, y que en general están proponiendo que tiene que darse un cambio en el modelo del país, que el país no puede seguir dependiendo de estos servicios especulativos y rentistas, sino que tiene que desarrollar sus fuerzas productivas, tiene que desarrollar su industria, tiene que desarrollar su agro, tiene que lograr políticas sociales que aseguren cobertura de educación, de salud para la población, ¿no? Así que digamos, hay una emergencia de sectores que están impugnando el modelo dominante en el país, e incluso llegamos a un momento como el actual donde un sector de la élite está consciente de que hay un agotamiento de ese modelo también. Y esto se ha visto porque esas tasas de crecimiento elevadísimas que tuvo el país por algún momento, y seguramente era algo que era conocido también o generaba algún impacto en otros países, que Panamá creciera al 10%, por ejemplo, pero esas tasas ya han ido decayendo. Y antes del COVID-19, antes de que explotara el COVID-19 en el país, que evidentemente ha conducido a una crisis como en gran parte de la región y el mundo, pero antes del COVID-19 esas tasas de crecimiento ya estaban bajando y básicamente, con excepción de los sectores más dinámicos de la economía, es decir, el Canal de Panamá y el sector de transporte y logístico, el resto de la economía se había estancado, la construcción, el comercio, etcétera, ¿no? Pero sí, hay un planteamiento que gira alrededor de una nueva visión de futuro, de la idea de que Panamá tiene que concentrarse en desarrollar otros sectores de su economía, en estrechar más lazos hacia América Latina, a reducir esta dependencia económica sobre Estados Unidos, sobre Europa. Ahí entra esa idea efectivamente de que, al ser Panamá un país relativamente pequeño, la posibilidad de que una estrategia alternativa de desarrollo basado en la industria, basado en el agro, basado en invertir en ciencia y tecnología, pasa también por estrechar mayores vínculos de cooperación en el continente con los países latinoamericanos. Pero para cerrar la idea, diría que hay una larga tradición de lucha y resistencia digna de los panameños, primero a la presencia estadounidense en el país, y ahora posteriormente a un modelo concentrador y excluyente de su economía. José Ismael. En el caso Panamá también suena mucho en este sentido en nuestros países. Panamá es un país receptor, reconocido como de los paraísos fiscales. ¿Qué valor tiene esto? Aunque resulta negativo para lo que aspiramos, una solidaridad contra la corrupción, que Panamá tenga esta condición de aceptar todos estos capitales sucios en ocasiones, o para evadir el pago de impuestos, ¿no? Ahí sin duda, y ese es un elemento que entra en esta idea del agotamiento del modelo en Panamá. Eso se consolida sobre todo en los años 70 con la implantación del Centro Bancario Internacional, que conecta con otras leyes que ya existían, básicamente las de las sociedades anónimas, que le permiten a empresas establecerse en Panamá y no tener que pagar impuestos al no reportar ingresos en el territorio. Pero se arma lo que aquí se ha llamado la plataforma de servicios transnacionales, que es toda esta plataforma de servicios que permite captar recursos utilizando la opacidad, la falta de transparencia, para que esos capitales puedan evadir el pago de impuestos en sus países, o en caso tal de provenir de otras fuentes ya ilegales, aunque no pago impuestos también es ilegal sin duda, también puedan utilizar esta plataforma, ¿no? Ahora, el hecho es que originalmente, aquí viene el hecho el primer punto conflictivo, ¿no? De que esto fue altamente rentable, para ciertos sectores del país por mucho tiempo, principalmente la banca y los grandes bufetes de abogados que manejaban esas inversiones, y que parte de estas inversiones, como mencioné, se podían canalizar hacia la especulación inmobiliaria, así que mucho de ese dinero también era reinvertido en el país, como inversiones en tierra, en
en centros comerciales, en edificios, etcétera. Si recordarán, Panamá tiene esta especie de skyline de altos edificios y mucho viene por ahí, cómo esos dineros se canalizan del centro financiero hacia la inversión en tierra, en apartamentos. Pero originalmente esta plataforma surge porque le era útil a capitales estadounidenses. Era una especie de idea de establecer un centro financiero periférico parecido al que tiene el Reino Unido con algunas de sus islas en el Caribe, ¿no? Que las utiliza como básicamente paraísos fiscales para negocios que no quieren manejar directamente en su territorio principal, porque igual estos son parte de su territorio, ¿no? El centro financiero panameño se establece originalmente con esa intención, pero lo que termina pasando es que con el paso de los años Estados Unidos desregula su propio sector bancario, es decir, que ya no necesita el centro bancario panameño. Así que el centro bancario panameño empieza a volverse más un centro bancario regional. O sea, más que una sucursal de la banca estadounidense, se convierte en un centro financiero dirigido a captar recursos de otras partes del mundo, no tanto los estadounidenses, porque ya no lo necesitaban, porque ya habían desregulado su propio sector bancario, tanto casi como el panameño. Y esto significa que también ha empezado a enfrentar presión Panamá por estos servicios. Ha empezado a enfrentar presión europea, presión estadounidense incluso, para que vayan eliminando el centro bancario, en la medida de que ya les resulta lesivo a esos estados de que sus empresas estén viniendo a Panamá a utilizar estos servicios y evadir el pago de impuestos. Esto genera, por un lado, el caso de los papeles de Panamá, que es una filtración de información de una de las principales firmas de abogados en el país. Y esto también ha causado que Panamá sea incluido en varias listas grises y listas negras de organismos internacionales y organismos de la Unión Europea, sobre todo, pidiéndole a Panamá que haga reformas importantes en su marco legal, en su marco institucional, básicamente para que ellos puedan saber si sus capitales están moviéndose utilizando el centro bancario y de servicios legales panameños, ¿no? Así que hay una presión de determinadas regiones del mundo que resienten ya este tipo de servicios, aunque en su momento les era sumamente útil y por eso incluso lo promovieron. Gracias, Rich. Un solo elemento. Tenemos que ir a una pausa y retornamos enseguida. ¿Correcto? A una pausa, señor director. Ustedes no se muevan de ahí, que seguimos, porque hay mucho más con nuestro invitado, Richard Morales, desde Panamá. Vamos a la pausa. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Para disfrutar de un buen café realmente puro, ya está a la venta el Café Criollo Don Miolán. Café Criollo Don Miolán, producido, tostado y molido 100% al natural, conservando así toda su exquisitez